Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, entrando en la información, esta pues situación que se da en la mañanera el día de ayer, donde se le cuestiona, como muchos de los temas que de repente se llegan a cuestionar y que se ponen un poco ríspidos, al secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, sobre la situación que vivió este trabajador hoy fallecido, de nombre Gilberto, el cual fue víctima del golpe de calor. Lo que sorprendió aquí es que la verdad es que si usted puede ver la mañanera, ver cómo se dieron los matices de la propuesta, de la posición que tuvo el gobierno del estado en torno a este tema, es sumamente lamentable, ¿no? Estamos hablando de que Alejandro Arregui primero, en un momento, trata de defender a la empresa donde trabajaba este hoy fallecido por golpe de calor. Posteriormente trata de responsabilizar al propio Gilberto y finalmente remata con un enredo en el cual decide afirmar lo que al principio rechazaba, que es investigar lo que estaba ocurriendo dentro de esta empresa, ¿no? Y ¿está listo? Todo esto es lo que pasó en un breve momento, en una sola conferencia de prensa. Se fue de polo a polo por un puño de matices, quedando realmente en ridículo, ¿no? La realidad es que la ineficiencia de las omisiones que comete la Secretaría del Trabajo en muchos de los ámbitos que aquí hemos señalado, hemos evidenciado, e incluso hasta hemos invitado al secretario del Trabajo para que aclare y no ha querido venir, o no ha querido ni siquiera responder. Él se lo pierde. Otra vez lo retrataron de pies a cabeza. Mire, estamos hablando de la muerte de golpe de calor de un jornalero agrícola que ocurrió el pasado viernes, donde hay sin duda alguna elementos para que la Secretaría del Trabajo, la Fiscalía y la Secretaría del Bienestar incluso atienda a una familia que ahorita le vamos a mostrar la situación en la que vive en exclusiva y en donde echa por debajo todo lo que el día de ayer en la mañanera se dijo. Mire, la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar, por la temática que presentó la misma gobernadora, era sobre el tema de golpe de calor, sobre el tema de los puntos de hidratación, que la Secretaría de Salud viene trabajando de una manera pues correcta, que podría ser más, lo hemos dicho aquí, sin duda alguna, pero viene dándole una avanzada interesante, aun cuando también con esta declaración que en unos momentos más le vamos a dar, se evidencia lo que venimos señalando acá, se requiere de campañas más agresivas. Pero bueno, ayer en la mañanera, ese fue el punto de partida de la gobernadora, ese fue el primer tema que presentó. Entonces, obviamente, se presenta en Mexicali, porque en Mexicali es donde se padece las muertes por golpe de calor, y lo que se le iba a preguntar, pues eran sobre las dos últimas muertes por golpe de calor que se tenían, porque además se habían presentado antes de lo que los últimos 3 años se presentaba. Ellos ya sabían, lo que se les iba a preguntar, ya tenían conocimiento y el secretario de Salud y el del Trabajo se enredaron con otra muerte por golpe de calor de un hombre que se quedó adentro del carro y que ni siquiera el cadáver fue ahí y terminó a CEMEFO porque se determinó que había sido muerte natural, una broncoaspiración, no por golpe de calor. Se confundieron de persona, o sea, se confundieron de fallecimiento, pero no solamente eso. Empezaron a confundir a la población y a exculpar a la empresa, responsabilizando de la muerte al mismo trabajador agrícola y generando una cuestión, como dice el Villa, ideológica, señalando que pues prácticamente los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la construcción pues van a padecer golpe de calor porque trabajan al aire libre y porque están ante la inclemencia del clima. Y porque no tienen la capacidad económica para comprar un carro con aire acondicionado también. Porque ¿sí? Comentó, es que traía los carros, cuando regresó a su casa iba con un carro con los vidrios arriba, no traería aire acondicionado. Lo cual es totalmente falso. O sea, mintió el secretario del Trabajo de manera rampante. Ya deje usted a la gobernadora del estado, porque le mintió a la gobernadora del estado, quien quizá desconocía todo, porque yo le aseguro que el día de ayer no tenían conocimiento de absolutamente nada porque no habían hecho su trabajo el secretario del Trabajo. Y se lo aseguro porque ahorita le vamos a mostrar pruebas. El secretario del Trabajo, el secretario de Salud, ni la Secretaría del Bienestar como un tema de apoyo a una comunidad que vive en el Valle de Mexicali, ni la Fiscalía que salió del kit. O sea, nadie tenía conocimiento de una muerte por golpe de calor, como pensando, es que se mueren por golpe de calor si fuera una muerte natural, ¿no? Que no se previno.
La verdad que hubo enredos, hubo indolencia por parte del secretario del Trabajo. ¿Y qué le parece si vamos escuchando lo que dijo Alejandro Arregui, que como planteaba el Villa, esto necesitamos entenderlo hasta por un tema ideológico, los planteamientos que da un secretario del Trabajo que es más priista y más de Fuerza por México que morenista o que mismo marinista. Pero lo importante acá no es, pues ya al final del día, si es ideológico o no. Pero escuchemos, porque es todavía más avasallante la manera en que termina generando omisiones y que la verdad pudiera la Secretaría de Honestidad, por lo que hizo el día de ayer, poderle generar una investigación. Pero bueno, vamos a escucharlo. El fallecimiento del trabajador pues no se dio dentro del horario laboral en condiciones con motivo de su trabajo. Hay que destacar esto porque no genera ninguna responsabilidad para la empresa. Ser cuidadosos con este tema en cómo darle el tratamiento. Nosotros estamos fortaleciendo en Mexicali y el Valle nuestro mecanismo de inspección, haciendo un llamado a las empresas que permitan a sus trabajadores darles estos espacios de entrada y salida para que se puedan refrescar si las condiciones de su trabajo se dan al aire libre, sometidos al calor, que les den estos espacios. Sin embargo, ser muy cautos con la información. Efectivamente se dio este sensible fallecimiento, se dio en condiciones fuera de del establecimiento laboral y no tuvo nada que ver con la condición de su trabajo ante la empresa. Se dio en otras condiciones, según el parte que se recibió por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, en este caso en particular no se da ninguna condición. La jornada laboral y las condiciones nosotros las inspeccionamos y ahorita por instrucciones de la gobernadora hemos hecho una inspección específica de condiciones generales en centros de trabajo que estén expuestos los trabajadores a altas condiciones de calor. Esta fue la primera postura que dio el secretario del Trabajo. Como usted puede observarlo al principio, él dice claramente: la muerte no se dio dentro de las instalaciones de la empresa, por lo tanto la empresa no tiene responsabilidad de ningún tipo. Imagínese usted que llegáramos y aplicáramos esta lógica para todo, ¿no? Una persona le da golpe de calor, llega al hospital, pues se murió en el hospital, entonces es negligencia médica. Sí. O sea, increíble. Pero además, Villa, ¿cómo vas a tener ese arrebato de decir que no se murió al interior, que no tiene responsabilidad la empresa, que no hay ningún problema, cuando ni siquiera tú has hecho la inspección debida de las condiciones de trabajo de ahí? Ni siquiera te has entrevistado con el empleador, ni siquiera has abundado qué fue lo que sucedió. Con la familia. O con la familia, ¿no? Sin duda alguna. No se hizo nada. Pero además, escuchemos otro planteamiento que da Arregui, donde habla y donde se exhibe de que hoy por hoy la Secretaría del Trabajo no cuenta con ningún protocolo que le pueda decir a los empleadores, a las empresas de trabajadores de la construcción, de cuánto tiempo, y trabajadores agrícolas, de cuánto tiempo deben de trabajar y cuánto tiempo deben de descansar. Pero además de eso, hace un llamado a concientizar a las empresas. El secretario del Trabajo no debe de concientizar a nadie. El secretario del Trabajo tiene que inspeccionar y sancionar. O sea, no es fiscalía, nos queda claro, no les va a sancionar un delito, pero es un tema administrativo, tiene que hacer cumplir la ley del trabajo. Nada más. Su tercer año, Jorge. O sea, de verdad, pareciera que nunca fuera secretario, ¿no? Sí, tiene 3 años realmente ya en el cargo, ya le tocaron 3 periodos de golpe de calor, o 3 periodos de altas temperaturas, ya tendría que tener definido qué es lo que está pasando en esta situación, y si no se han dado más muertes por golpe de calor, es a pesar de Alejandro Arregui en los trabajos, en los sectores agrícolas. O sea, ha sido por suerte, ha sido porque a lo mejor los propios trabajadores han tenido sus propios mecanismos para poder protegerse, han sido por una serie de factores, pero no porque hay unas medidas de protección. Hasta la selección mexicana, cuando juega fútbol, le dan 10 minutos de descanso en determinados tiempos. Y los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la construcción, están a su suerte, porque un personaje como Alejandro Arregui, no se ha puesto a revisar cómo están las condiciones de trabajo de las personas. No les ha hecho a revisar más allá. Pero no solo eso, Jorge. Decir y exculpar a la empresa solamente porque no ocurrió fuera de los inmuebles, esto genera hasta sospecha de corrupción. O sea, es increíble la forma en la que deslinda tan rápido y luego argumenta, es que esto tiene que investigar la fiscalía.
tienes que investigarlo tú también. Sí. Tienes que investigarlo tú también porque es a esa raíz precisamente de la situación del trabajo que estaba realizando esta persona. Si fuera por el secretario Alejandro Arregui, la selección mexicana no tuviera descanso, de 10 minutos. No, déjalos. No, déjalos ahí. ¿Qué les va a pasar con el calor? Pues están jugando fútbol. ¿No quieren jugar fútbol? ¿Cómo para qué juegan a estas horas? Pero escuchemos el otro planteamiento que da Arregui antes de escuchar a la familia. Un trabajador del campo realiza sus actividades pues, en el campo. Las condiciones climáticas, por eso estamos, por instrucciones de la gobernadora, fortaleciendo la comunicación y la inspección en nuestros centros de trabajo para concientizar a las empresas que tienen que dar espacios itinerantes durante la jornada, que no son así pactados en el contrato de trabajo. No están pactados así y las condiciones se sujetan a ello. Por eso estamos haciendo este llamado a los patrones para que puedan considerar que ante las altas temperaturas deben de dar permisos para la entrada y la salida itinerante durante la jornada laboral. Porque esto pues es con motivo de las altas temperaturas y se seguirán incrementando, es decir, nos estamos anticipando a ello por instrucciones de la gobernadora, pero en el caso específico de la muerte de este trabajador, yo le pediría al doctor si nos complementa. A ver, no te estás anticipando porque ya murió alguien. Ya murió alguien. No te anticipaste. ¿En qué momento te anticipaste? Pero además, llama a concientizar a los empleadores. Los debes de obligar a que tengan un punto de hidratación, Arregui. Les tienes que obligar, tienes que acudir. Fue contundente que señala que eso no está en sus contratos de trabajo. Se le cuestionó en la mañanera por parte de Ciudad Capital. Si por los empleadores fuera, si por las empresas fuera, continuaría el outsourcing como todavía continúa. Y donde él aseguró que recuperaron, bueno, obtuvieron por sanciones 100 millones de pesos, Habrá que ver a dónde se fueron o por qué obtuvo 100 millones de pesos. Se suponía que no habría outsourcing. Pero también, si por los trabajadores fuera, miren, si por los empleadores no hay 40 horas de trabajo. O sea, ¿cómo le puedes decir que el empleador es tan buena onda que se murió una persona? Además de eso, Villa, no tienen protocolos. No debes de generar acuerdos. Debes de obligar a los empleadores, a las empresas, a que tengan sus protocolos de atención de este tipo de temas, a que tengan un médico ahí al interior o un enfermero, o la manera de poder llevar a alguien si le da golpe de calor directamente a un hospital. Porque, y al final, yo insisto con esto, ¿no? Entonces hablamos de que la empresa tuvo muchísima suerte. Qué bueno que no se murió adentro. Qué bueno que le alcanzó a salir. O como le hacen algunos bares, ¿no? Cuando hay un homicidio adentro del bar, agarran al cuerpo y lo sacan, lo mataron afuera y nosotros podemos seguir adentro en el bar, ¿no? Conviviendo. O sea, imagínense el nivel de indolencia, el nivel de la mentalidad tan abusiva que tiene Alejandro Arregui, tan indolente. Me queda claro que no conoce el calor de Mexicali, está vestido de negro. Sí. Entonces, se la vive de refri en refri hasta que sale la noche. Oye, y se va, ¿no? El secretario de Salud nada más lo veía con cara de, por favor, ya cállate. Sí. O sea, estamos haciendo un trabajo importante a la Secretaría de Salud y viene la Secretaría del Trabajo a regarle. Pero además la gobernadora la mencionaba una y otra vez. Si la gobernadora, sin saber qué estaba pasando y en qué le estaban metiendo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.